Chicos, buenas tardes. Esta es una clase para el tercero de secundaria del Colegio Medius de Jesús y vamos a ver el tema del primer Congreso peruano. Pasemos. Bien, el primer Congreso peruano fue convocado por San Martín antes de retirarse al Perú. Recuerden que San Martín tenía ideas monarquistas, ¿no? Entonces, en base a esas ideas, San Martín quería traer un rey de Inglaterra, ¿no? O de cualquier parte de Europa para que gobierne el Perú. Esa idea en realidad no fue bien aceptada en el Perú y San Martín a lo único que hace es dejar un congreso armado para que el Perú pueda decidir su forma de gobierno, para que el Perú deje de lado las confrontaciones que tiene con el mismo San Martín y para que el Perú elija su propio presidente, ¿no? Ahora, el presidente del primer congreso fueron dos, uno efectivo, que quiere decir que fue el que llevó a cabo reuniones, etcétera, y el otro honorario. Quiere decir que el presidente honorario solamente fue, digamos, al honor, ¿verdad? O sea, no cumplió más cargo que el honor. El presidente efectivo fue Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿sí? Francisco Javier de Luna Pizarro fue un intelectual de la época. Fue un presidente efectivo porque él dirigió varias de las reuniones del primer Congreso peruano y también, ¿no? También se le llama primer Congreso Constituyente, ¿no? Ustedes en la clase cívica recordarán que un Congreso Constituyente es aquel que se hace para hacer una constitución, ¿verdad? Ahora, el presidente honorario solamente era Toribio Rodríguez de Mendoza, que ustedes tienen que recordar que a él lo hemos visto en el tema de precursores. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos de ese primer Congreso peruano? En primer lugar, y el más importante, era elaborar una constitución política para el Perú. ¿Sí? Esa constitución, ustedes lo sabrán también por el curso de educación cívica, la promulgó Bernardo Tagle, ¿no? También conocido como Torre Tagle. Luego, otra misión de ese congreso fue expulsar a los españoles, ¿verdad? Y para eso se hacen las campañas de abortos intermedios que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Expulsar a los españoles porque ustedes recordarán de que después de la entrevista que tuvo el virrey La Serna con San Martín, La Serna se retiró a la Sierra Central y dejó abandonado Lima, cosa que le dio el pase libre a San Martín para entrar a Lima, ¿verdad? Entonces, es ahí donde San Martín declara la independencia, pero los españoles todavía no se habían ido del Perú, sino es que seguían en la Sierra Central, ¿no? Y otro objetivo fue el de definir el tipo de gobierno del Perú, ¿verdad? San Martín estaba proponiendo un gobierno de carácter monárquico constitucional, lo cual quería decir que San Martín quería que exista un rey, pero controlado por un parlamento. En cambio, el Congreso y el resto de peruanos quería que existiera un gobierno republicano, ¿no? En el cual el Perú estaría gobernado por un Congreso y por un rey, ¿verdad? Ahora, eh, no se tuvo, el Congreso no eligió a un presidente, sino a una junta de gobierno. Una junta de gobierno que se le llama el triunvirato. Triunvirato porque viene de tri, o sea, que son tres personas las que gobiernan el Perú. En ese momento, el cargo de presidente se lo dividen entre tres. José de la Mar, ¿ya? Que era digamos, de los tres el más importante, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Baquíjano. Ahora, atento con José de la Mar. José de la Mar luego se va a volver presidente de la República más adelante, ¿sí? Se va a volver presidente de la República más adelante y va a ser el primer presidente de el primer militarismo. ¿Estamos bien? Pero no el primer presidente del Perú. Ahora, esta junta de gobierno también tenía los mismos objetivos que el Congreso, ¿no? Y entre ellos era expulsar a los españoles, que vamos a explicarlo ahorita. Bien, se realiza la primera expedición a puertos intermedios, ¿no? Esta expedición a puertos intermedios, ¿qué quiere decir? ¿No? Fue una campaña militar para expulsar a los españoles, la cual fracasó por las derrotas de Torata y Moquegua, ¿no? Sencillamente fue un fracaso, el Perú no pudo eliminar a los españoles y los españoles amenazaron con tomar Lima. Ahora, en este suceso hubo un militar que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el Congreso,
Este militar se convirtió en el primer presidente de la República y entró a gobernar el Perú mediante el primer golpe de Estado en la historia de la República de Perú. Este señor se llama José de la Riva Agüero, personaje que nosotros también hemos tratado entre los precursores, ¿verdad? José de la Riva Agüero Sánchez Boquete fue el primer presidente de la República. Entró por golpe de Estado, no entró por elecciones generales, ¿no? Ahora, este señor se convierte en el primer presidente de la República luego de hacer el motín de Balconcillo. Ahora, qué sucede durante el gobierno de José de la Ribagüero? Recuerden que cuando gobierna José de la Ribagüero, San Martín ya se había retirado. En primer lugar, recibe el primer préstamo externo de Inglaterra, ¿no? Es el primer préstamo extranjero que recibe el Perú, ¿no? Y digamos, el primer país con el cual nos endeudamos fue con Inglaterra. Ahora, ese dinero se debió usar para la campaña militar contra los españoles, ¿no? Ahora, hay que aceptar también que el Perú recibió ayuda de Chile, ¿sí? Los chilenos invirtieron su dinero en la liberación del Perú contra España, ¿verdad? Ahora, organizó la llegada de tropas colombianas, ¿sí? Las organiza ¿para qué? Para que ayude a llegar más tropas y para poder vencer a los españoles. Bien, entonces, en ese contexto, cuando ya era presidente de la República el señor José de Ribagüero, es que inicia la segunda campaña Puertos Intermedios. Esta segunda campaña Puertos Intermedios no fue un triunfo total, pero tampoco fue un fracaso total. Digamos, fue un triunfo, pero no fue un triunfo contundente, o sea, no fue un triunfo definitivo para eliminar a los españoles. Entonces, fue dirigida por Andrés de Santa Cruz, que luego va a tener un papel protagónico, ¿sí? Pero no hubo, digamos, una victoria contundente, como les dije, ¿no? Ante lo cual los españoles toman Lima y el Congreso se ve obligado a huir al Callao, ¿no? Además se produce el acto heroico de José Olaya. Bien, ¿qué pasó acá? Los españoles habían sido medio que derrotados por Andrés de Santa Cruz, pero el problema es que los españoles tomaron Lima, y en Lima el ejército peruano no pudo hacer nada. Y lo que pasó fue que el Congreso tuvo que retirarse al Callao, ¿sí? Y desde el Callao comenzó a hacer sucesiones, ¿sí? Y José de la Ribagüero, lo que hizo fue huir también, así como el Congreso huye hacia el Callao. José de la Ribagüero huye también, pero él huye hacia Trujillo. El Congreso no quiere que José de la Ribagüero sea el presidente porque los ha llevado a ese fracaso. Y el Congreso nombra como segundo presidente a Bernardo Tagle, ¿no? El marqués de Torre Tagle también se le conoce. Entonces, Ribagüero gobierna desde Trujillo y Torre Tagle gobierna desde Lima, específicamente desde el Callao. Esto da la impresión de que hay dos presidentes en el Perú, lo cual es cierto. En ese momento había dos presidentes en el Perú, Ribagüero y Bernardo Tagle. Ahora, eh, esto fue, digamos, bien recibido por un señor venezolano que luego va a venir al Perú, llamado Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar lo que buscaba era, de alguna manera, generar un poco de caos en el Perú para que cuando él llegara al Perú, él se presentara como si fuera el héroe, ¿sí? Ahora, eh, Bolívar todavía no quería venir al Perú hasta que lo llamaran. Ahora, Bolívar sabía que el Perú lo necesitaba, pero digamos, de una manera vulgar, se hacía de rogar, ¿no? Ahora, durante el tiempo en que Ribagüero estaba en Trujillo y Bernardo Tagle estaba en Callao gobernando, ¿no? Es que se da la, la promulgación de la primera constitución, ¿verdad? Recuerden que Bernardo Tagle o Torre Tagle fue el primer presidente que promulgó una constitución, ¿no? Y este presidente también hizo la invitación formal a Simón Bolívar para sellar la independencia. Ahora, para que Simón Bolívar llegara al Perú, tuvieron que formar una comisión. Y dentro de esa comisión estaba el señor Sánchez Carrión, que también lo hemos visto
próceres de la independencia, en precursores de la independencia. Sánchez Carrión era un opositor férreo del gobierno de San Martín. Él no quería el protectorado de San Martín. Entonces, Sánchez Carrión defendía sus ideas con una vehemencia terrible en el Congreso. El problema fue que cuando Sánchez Carrión tiene que pactar con el señor Bolívar, ¿no? Sánchez Carrión, José Faustino Sánchez Carrión, le deja hacer lo que quiera a Bolívar. Incluso a Bolívar lo vienen a declarar como si fuera un dictador, ¿no? Entonces, bueno, Sánchez Carrión es un personaje muy contradictorio que ya se explicará después cuál fue su papel, ¿no? Entonces, esto sería todo y espero que se haya entendido. Muchas gracias.